Muy buenas, tesuritos. Bienvenidos al Tesura Games Connect 2025. No os hacéis una idea de las ganas que tenía de saludaros. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero los Joses estamos aquí para solucionarlo y mostraros todo lo que se viene este año. ¿Estáis preparados? ¡Conectemos! Un misterio de otra época. Tras 10 años como asistente privado del enigmático magnate ferroviario Hadley Strange, la noticia de su reciente fallecimiento junto al de toda su familia te pilla por sorpresa. Como encargado de cumplir su última voluntad, deberás seguir un conjunto críptico de instrucciones para desenterrar los más íntimos y oscuros secretos de Crimson Manor. Recorre esta majestuosa mansión victoriana llena de arte, pasajes ocultos y misteriosos artilugios. Inspecciona cuidadosamente los lujosos aposentos y resuelve sus ingeniosos acertijos para obtener todas las piezas de este gran rompecabezas. Solo la persona adecuada podrá revelar la terrible verdad. ¿Serás tú o quedarás atrapado entre sus sombras? The Inheritance of Crimson Manor Victorian Edition, ya disponible en tu tienda favorita. Bienvenidos al infierno. Has llegado accidentalmente al reino de los demonios. Por suerte, eres un hábil cazador. Ahora, deberás reunir a tus aliados y encontrar la llave mística que abrirá el portal mágico de vuelta. Aventúrate en este divertido mundo pixel art y enamórate tanto de sus vívidos paisajes como de sus locos habitantes. Rebana, dispara y captura a los demonios con el poder de los Spiritmancer. Construye tu propio mazo de cartas espirituales e invócalas en la batalla por regresar. Disfruta de tu estancia en este reino solo o junto a un amigo, con el cooperativo local para 2 cazadores. Jugad a minijuegos, acudid a citas, apoyad a los aventureros locales y derrocad juntos a la malvada reina del infierno. Spiritmancer, Standard y Collector's Edition ya están disponibles. Captúralos ahora. Ninjas al rescate. Cuando el dios de la luna transforma a los habitantes del bosque en piedra, 4 maestros animales ninja deberán alzarse para deshacer el hechizo. Kemono Heroes es un run slash and gun de acción retro, donde tendrás que usar el arsenal y habilidades únicas de cada maestro para abrirte paso hacia el monte Fuji. Lánzate a esta aventura legendaria donde solo los más hábiles podrán salir victoriosos. Cada salto, ataque y estrategia serán clave en este viaje repleto de peligros. Hasta 4 guerreros podrán unir sus fuerzas en el modo cooperativo. Ayudaos mutuamente para superar cualquier obstáculo que se interponga en vuestra misión. Kemono Heroes no es solo un juego, es un reto a tu valentía, tu habilidad y al poder de la amistad. Las ediciones físicas de Kemono Heroes llegarán a finales de marzo. Su poder, su viaje, su destino. Ting, una joven capaz de ver espíritus, crea un extraordinario vínculo con Xiu, una pequeña fantasma que solo busca la paz. Juntas deberán enfrentarse a los desafíos tanto del mundo de los vivos como del de los espíritus, mientras la razón y la moral se debaten entre si ese poder es un don o una maldición. Para descubrirlo, emprenderás un viaje salvando almas perdidas, resolviendo puzzles y evitando sigilosamente a los espíritus oscuros. Las almas que codician vuestra ayuda podrán guiarte o confundirte, ya que cada una mirará por sus propios intereses, aunque puede que sean la única salvación de tu familia. Visita los mercados mojados de Malasia, adéntrate en sus embrujados bosques y empápate de la tradición, cultura y folclore malayo. Todo bajo una increíble estética basada en los teatros de papel del sudeste asiático. ¿Serás capaz de salvar a tu familia y reconciliarte con este poder? Paper Ghost Stories Third Eye Open prepara su salida en junio. Damos paso a nuestros amigos de Serenity Forge. Hey everyone, my name is Z. I am the founder and executive director at Serenity Forge. We're a Boulder, Colorado, USA-based video game developer and publisher behind games like Doki Doki Literature Club and Slay the Princess. The Serenity Forge vision statement is that we create meaningful and emotionally impactful experiences that challenge what you think. And I can't wait to tell you more about some of our upcoming games. First up is Umurangi Generation, an award-winning photography game set in a retro future world on the brink of collapse. Capture stunning moments and uncover a crumbling society's future through your lens. Complete creative photo bounties, unlock lenses like fisheye and telephoto, and edit your shots to perfection.
Next is Lisa Definitive Edition, a cult classic RPG set in the wasteland of Olathe. Lisa the Painful forces gut-wrenching sacrifices for survival, while Lisa the Joyful concludes the story as you seek revenge. Finally, Slay the Princess the Pristine Cut is a narrative adventure where your choices shape the fate of the world. Tasked with slaying the princess to prevent the end of everything, you'll navigate twisting paths filled with charm, lies, and danger. Thank you so much again for all your continued support. If you want to find out more information about Serenity Forge and our games, please visit serenityforge.com or follow us on any of your preferred social media. I also recommend signing up for our newsletter, which you can do on the bottom of our website. I'll see you soon and enjoy our existential adventures. Las ediciones de Umurangi Generation, Lisa Definitive Edition y Slay the Princess de Pristine Cut están en el horno. Estad atentos a nuestras redes sociales para conocer sus fechas de lanzamiento definitivas. Las ediciones estándar y coleccionista de todos estos juegos ya están disponibles para reservar. No olvides hacerte con la tuya. A continuación, presentados por sus magníficos desarrolladores, os dejamos con más títulos en los que estamos trabajando. Volvemos enseguida. Hola a todos, soy Víctor Pedreño, game designer de Sword of the Necromancer Resurrection. Resurrection es un remake en 3D de Sword of the Necromancer, el que lanzamos en 2021. Una aventura de acción y rol en la que controlamos a Tama, quien emprende un peligroso viaje para devolver la vida a Coco, su pareja. Este remake cuenta con gráficos renovados, inspirados en la era de PlayStation 2 y GameCube, y hemos rediseñado el sistema de combate para hacerlo más fluido, dinámico y vistoso. Como en el original, los jugadores podrán invocar enemigos caídos, pero ahora con el añadido de poder programar sus comportamientos con el sistema de Tactics, lo que añade una capa extra de estrategia. Es una mezcla de acción, exploración y una historia conmovedora que esperamos que disfrutéis. Además, la edición física que nuestros compañeros de Tesura van a editar incluye como extras el juego original en 2D y Wishpike Survivor, un pequeño juego del estilo Bullet Heaven en el que plantarás y cosecharás al propio personaje que controlas. Hello, I'm Peter from Rain Games. I'm here to talk about the first and the latest game that I've been part of creating. Tastrogad 1 became a bit of an indie darling over the years, somehow selling more than 2 million copies over 15 different platforms. Players fell in love with the world, the storytelling and the physicality of the game's magnet mechanics. To start work on a sequel in 2021 was daunting. I wanted to make Tastrogad 2 a proper upgrade, but I felt it was important to also stay true to what old fans would expect. I'm super happy with the final result, and all of us at Rain Games were thrilled with the reception from new and old fans alike. Tastrogad 2 moves the story to a part of our world that is inspired by the myth and nature of our Nordic backyard. The magnets are still there, and the storytelling is still visual, but there is a lot more emphasis on how the player moves through that world. It is amazing now to get to work with Tesura to make Tastrograd Power Pack with both the remastered and the original Tastrograd into a single physical release. I hope you're all ready to overcharge your batteries and explore the mystical world of Tastrograd. Hola gente, soy Unepic Fran. Hace unos años, con los de Tesura, sacamos el juego Unmetal en físico para la Switch y la PS4 y fue muy bien, fue bonito y bueno, la gente de Tesura pues, fueron muy amables y sobre todo muy profesionales. Así que este año vamos a repetir con otro videojuego, uno nuevo que he hecho junto con el Franz y Gritter87 que se llama Pampas y Seleño. Si eres de la escena MSX ya lo conocerás porque ha sido un bombazo. Y si no, bueno, se trata de un juego retro, estilo 12 bits, entre 8 y 16, que es aventuras y acción en un castillo gigante. Saldrá para la Nintendo Switch, para la PS5, en 2025, por el cumpleaños de un amigo se lo puede regalar. Y bueno, espero que te guste. Venga, figuras, hasta luego. ¡Que no pare la fiesta!
Bueno, tesuritos, esperemos que os esté gustando este evento. Sin embargo, estamos llegando al final. Aunque, como no podría ser de otra manera, siendo ya tradición en los Tesura Games Connect, tenemos una sorpresita más. ¡Adelante! Y para hacerlo todavía más especial, tenemos una última sorpresa directa desde las sombras. Y hasta aquí el Tesura Games Connect 2025. Muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo hoy. Para más información, no olvides echar un vistazo a la Tesura Store y seguirnos en nuestras redes sociales. No nos podemos despedir sin antes agradecer a publishers, desarrolladores y a nuestra increíble comunidad de tesuritos por otro año más de amor al formato físico. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego!